Somos la Guardia D, conformada por García Ramírez Meiza Guadalupe, Magaña Lozano José Francisco y su servidora Cabrejos Jiménez Maribel. Vamos a revisar el tema de diabetes mellitus tipo 2. En primer lugar, veremos la epidemiología. Como vemos en la primera diapositiva, se menciona que México ocupa la segunda causa de muerte respecto a la diabetes mellitus, solo por debajo de las enfermedades cardiovasculares, las cuales con frecuencia también se asocian con diabetes. Aquí cabe destacar que dentro de la revisión bibliográfica encontramos que hasta el 2017 se consideraba a la diabetes mellitus como la primera causa de muerte. Otro punto importante a considerar es que la diabetes representa una de las 10 enfermedades crónicas no transmisibles que constituyen las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. En México, la prevalencia de esta enfermedad pasó del 4,7% en 1980 a 9,2% en el 2012. Este comportamiento se atribuye a diversas causas, pero en gran parte se relaciona con el rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física, que afectan principalmente a los países de ingresos medios y bajos, donde cada 7 segundos muere una persona a causa de esta enfermedad. Como lo vemos en pantalla, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos. Esto confirmado por la OCDE y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018 menciona que 3 de cada 4 adultos en México presentan sobrepeso u obesidad. También cabe destacar que si nos comparamos con los países que también son miembros de la OCDE, en México la prevalencia de diabetes en adultos de 20 a 79 años se duplica en un promedio superior a comparación de los países miembros de esta organización, el cual es un promedio de 7% y México ocupa el 16%. En el mundo, la Federación Internacional de Diabetes reportó que en 2017 existía un total de 425 millones de personas con diabetes. Según estimaciones, se prevé que para el 2040 van a existir 693 millones de personas con diabetes. Aquí es importante considerar que el 77% de esta población vive en países de ingresos medianos y bajos. Estados Unidos representa el primer país con la mayor población de diabetes y México es el segundo lugar. A nivel nacional es importante saber que es considerada la diabetes un problema de salud pública. El control de las personas con diabetes se ha convertido en uno de los problemas sanitarios de mayor complejidad a nivel mundial, ya que compromete la forma como las autoridades sanitarias se desarrollan y aplican estrategias, políticas, programas y recursos asignados para su atención. En México, sabemos que es un país considerado como un país que no destina una gran cantidad de recursos económicos a la salud, puesto que solamente ocupa el 6,2% del Producto Interno Bruto, el cual se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE, que el promedio general es 9,3. Incluso si nos comparamos con otros países como Colombia, Chile, Brasil y Costa Rica, ellos invierten incluso hasta el 8,3% de su Producto Interno Bruto. En México, la institución de salud que más atiende a la población diabética es el Instituto Mexicano del Seguro Social, considerada como una de las principales instituciones proveedoras de atención hospitalaria por diabetes en México. El IMSS produjo el 45,5% del total de egresos hospitalarios reportados por el Sistema Público de Salud en nuestro país entre los años 2008 y 2013, lo que hace suponer que esta institución es la mayor ejecutora de recursos económicos para la enfermedad. La diabetes mellitus produce complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares, tanto agudas y crónicas. La atención de estas complicaciones repercute de manera importante en las economías individuales y colectivas, en las personas, en sus familias, en los sistemas de salud y las economías de los países, por los costos médicos directos y la pérdida productiva asociada a estas mermas laborales. En 2010, a nivel nacional, la diabetes fue la quinta causa de años de vida saludable perdidos de muerte prematura, por sus siglas AVISA, en los hombres y la primera causa en las mujeres. En el IMSS fue la primera causa de AVISA y daños vividos con discapacidad, representando el 13% del total de años de vida saludable perdidos por muerte prematura en la población derechohabiente.
Además de que la diabetes mellitus es también considerada como la primera causa de pensión por invalidez. Por último, para terminar el aspecto epidemiológico, es importante saber que las complicaciones de la diabetes mellitus principalmente son la falla renal, la ceguera y se considera que forma parte de como causa de la mitad de las amputaciones no traumáticas en los miembros inferiores. Además de que el 50% de las personas que cursan con esta enfermedad mueren a causa de enfermedades cardiovasculares que están asociadas con las complicaciones microvasculares. Veremos la fisiopatología de la diabetes mellitus. Y lo que primero tenemos que entender son ciertas características clínicas que nos van a permitir entender este proceso. Se caracteriza por hiperglucemia, por resistencia a la insulina y por un deterioro relativo de la secreción de insulina. Esto se ve influenciado por factores genéticos y ambientales, sobre todo vinculados con tendencias a la obesidad y a un estilo de vida sedentario, lo cual dificulta explicar de manera exacta la causa por la cual se desarrolla la enfermedad en cada paciente. Además, es importante destacar que la hiperglicemia en sí misma altera la función de las células beta del páncreas y exacerba la resistencia a la insulina, lo que conlleva un círculo vicioso de hiperglucemia que empeora el estado metabólico. En la fisiopatología se establecen 3 fases que se encuentran bien definidas y por las cuales se desarrolla o se explica la diabetes mellitus. En primer lugar, la primera fase se caracteriza por un estado de resistencia periférica a la insulina, generalmente asociado a valores de normoglicemia. En la segunda fase, esta se encuentra asociada a una mayor resistencia a la insulina en tejidos periféricos, sobre todo en el músculo y en el tejido adiposo, donde existe una sobreproducción de insulina que no alcanza a controlar la homeostasis de glucosa y empezamos a encontrar hiperglicemia postprandial en los pacientes. Y una fase final que está asociada a una declinación en el funcionamiento de las células beta pancreáticas, donde disminuye la síntesis de la hormona, que se puede explicar por procesos de gluco y de lipotoxicidad que veremos a continuación, apareciendo la hiperglicemia en ayuno y debutando así el fenotipo de diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, veremos los mecanismos que se encuentran asociados a la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se caracteriza porque este evento se considera el primario para desarrollar la diabetes. En la gran mayoría de los pacientes parece que tiene un riesgo genético, ya que el fenotipo diabético es la consecuencia de una interacción que se encuentra balanceada entre genes asociados a resistencia a la insulina y una familia de genes asociados a disfunción en las células beta pancreáticas. Sin embargo, también cabe destacar que la resistencia a la insulina se vuelve cada vez más severa con el aumento de la edad y el peso, y también está relacionado con sustancias secretadas por los adipocitos, es decir, las adipocinas, que en estas incluye la leptina, la adiponectina, el factor de necrosis tumoral alfa y resistina. Entonces, hasta en la actualidad se han descrito diversos mecanismos que explican la resistencia a insulina en tejidos periféricos, donde las alteraciones se encuentran en distintos niveles. Como vemos en la imagen, se observa el receptor de insulina, que es un receptor transmembrana que se encuentra principalmente en las células del tejido adiposo, del tejido muscular, del tejido hepático. Este receptor de la insulina, como se ve en la imagen, tiene 2 subunidades alfa que se encuentran en la zona extracelular y 2 subunidades betas que se encuentran en la zona intracelular. Las subunidades beta se encuentran unidas a un dominio tirosina sinasa, el cual desencadena todas las rutas metabólicas que favorecen el anabolismo de la insulina.
Por lo tanto, dentro de algunos mecanismos que nos explican la resistencia a la insulina, son eventos que se producen prereceptor, en donde se explica que existen ciertos anticuerpos antirreceptor y anticuerpos antiinsulina que favorecen la resistencia a la insulina. También se explican ciertos fenómenos a nivel del receptor de insulina, por ejemplo, presencia en las mutaciones que condicionan una funcionalidad en el receptor anómala, sobre todo una fosforilación anómala en sus brazos alfa y beta. Y por último, también se menciona que pueden existir alteraciones a nivel postreceptor, sobre todo en las subunidades beta y en la presencia de las enzimas de estas cadenas de los dominios de tirosina-sinasa, en donde hay varias cuestiones genéticas asociadas a la señalización intracelular alterada, en donde las moléculas de sustrato del receptor de insulina IRC1 e IRC2 pueden tener alteraciones genéticas, alteraciones a nivel de los complejos enzimáticos, sobre todo fosfoinositol 3 quinasa, proteína quinasa y proteína sinasa, y anomalías tanto en la síntesis de glucotransportadores, sobre todo del GLUT4 y del GLUT2, como en su expresión a nivel de la membrana celular. Entonces, la resistencia a la insulina se manifiesta sobre todo en los tejidos periféricos, especialmente el músculo y el tejido adiposo que presentan el GLUT4, con una baja tasa de captación y oxidación de las moléculas de glucosa, por lo que se produce un mecanismo compensador que está asociado a hiperinsulinemia, que se traduce en un evento en el cual el individuo es capaz de mantener una tolerancia normal a la glucosa durante periodos finitos de tiempo, cuando dicho mecanismo de control homeostático es insuficiente. Esto tal vez es probable por causas asociadas a defectos en la secreción hormonal por parte de las células beta, que favorece la intolerancia a los hidratos de carbono y al final a la aparición de la diabetes mellitus. Vamos a continuar analizando los mecanismos asociados a la disfunción de la célula beta. Y en esto es importante reconocer que como evento secundario de la aparición de la diabetes mellitus se encuentran los defectos asociados a una deficiencia relativa de la secreción de insulina. Esta disfunción de la producción de insulina por las células beta pancreáticas se debe a una disminución en el número de células beta pancreáticas y a un defecto secretorio intrínseco, es decir, se pierde la regulación entre la apoptosis y la síntesis de células beta. Las vías reguladoras de la diabetes mellitus que afectan tanto la proliferación y la apoptosis de las células beta son la glucotoxicidad y la lipotoxicidad. La glucotoxicidad por muchos años ha sido el modelo más clásico y el más citado en la literatura, que corresponde al efecto glucotóxico, ya que la hiperglicemia es el factor primario causante de la resistencia a la insulina asociado a la obesidad y a la pérdida progresiva de la funcionalidad de la célula beta pancreática. Sin embargo, actualmente la lipotoxicidad se refiere a esa acumulación ectópica de lípidos en los islotes pancreáticos que provoca una destrucción de células betas y precipita la hiperglicemia. Entonces, para entender por qué existe tanto glucotoxicidad como lipotoxicidad, tenemos que recordar que ambas vías generan una disfunción mitocondrial en las células beta, generando un ambiente rico en glucosa y en lípidos que provocan mayor fosforilación oxidativa y una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno, por sus siglas más conocidas como las especies ROS, un subproducto tóxico que interfiere en la producción de insulina a nivel de la mitocondria. Es decir, al ingerir una dieta altamente calórica, los individuos sobrecargan sus mitocondrias con excesivas calorías, hiperpolarizando su potencial de membrana y bloqueando la utilización tisular de glucosa. Es decir, la glucosa no metabolizada permanece en sangre, provocando una alteración en la señalización a nivel de las células beta para secretar insulina. Es decir, se afecta el potencial de membrana y se afecta el metabolismo para la producción de la insulina. En las células beta, el exceso de especies reactivas de oxígeno mitocondrial inhibe la producción mitocondrial de ATP, lo que genera una declinación en la secreción de insulina, como se observa en la imagen.
Debido a una cantidad inadecuada de ATP para activar la glucoquinasa, además hay una baja relación ATP-ADP que no permite activar el canal de potasio ATP dependiente y por lo tanto evitar la liberación de insulina. Lo que resulta de este proceso es generar elevados niveles de glucosa, pero una baja concentración de insulina en sangre. A este fenómeno se llama diabetes independiente de insulina. Si la sobrecarga calórica continúa, las células beta pancreáticas activan un sistema llamado MTP-TP beta celular, que este sistema pone en marcha el proceso de apoptosis, produciendo una falla en los procesos de proliferación y apoptosis en las células beta pancreáticas, generando por tanto diabetes dependiente de insulina. El estrés oxidativo crónico mitocondrial en los tejidos periféricos subsecuentes explican el daño a la retina, a las células vasculares endoteliales, a las neuronas periféricas y a las nefronas del riñón, lo que da lugar a las complicaciones de la diabetes. Por último, es importante mencionar que el gen mitocondrial mitofusina 2 ha sido relacionado a la diabetes mellitus tipo 2. Esta sobreexpresión de la mitofusina 2 aumenta la oxidación de las especies reactivas en oxígeno y el potencial de membrana mitocondrial, así como la expresión de complejos de la cadena respiratoria. Por tanto, su expresión como un mensajero de mitofusina 2 está reprimida en el músculo esquelético de los pacientes que se encuentran en obesidad o los pacientes diabéticos. Es decir, los pacientes diabéticos tienen una cantidad de mitofusina tipo 2 en la musculatura disminuida. De esta manera acabamos la explicación de la fisiopatología y comenzaremos con el tratamiento que se encuentra en nuestros algoritmos de las guías de práctica clínica. Los terapéuticos para diabetes mellitus tipo 2 proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que el manejo de primera línea en pacientes con diagnóstico inicial de diabetes, de acuerdo con el grado de descontrol glicémico, se recomienda proporcionar de manera inicial el tratamiento no farmacológico multidisciplinario, caracterizado por una dieta equilibrada y por ejercicios, y metformina como primera elección, iniciando una dosis baja de 425 miligramos y aumentándolo de manera gradual, tanto como sea tolerado, hasta llegar a una dosis máxima de 2.550 miligramos. En la consulta de seguimiento se evaluará la presencia de síntomas de intolerancia a la metformina, tales como náusea, distensión abdominal y diarrea, y las acciones a realizar se determinarán con base a los datos hallados. En los pacientes que no muestran síntomas de intolerancia a la metformina, se deberá otorgar una cita de seguimiento de 1 a 3 meses, a fin de evaluar y modificar el tratamiento en caso de no llegar a metas de control, evitando con ello la inercia terapéutica. Sin embargo, la terapia dual tiene ciertos criterios para elegir el segundo fármaco. Sobre todo, como se observa en el algoritmo, esta terapia está recomendada para aquellos pacientes que no alcanzan las cifras meta de hemoglobina glicosilada, es decir, que dentro del control glicémico que se hace al mes, la hemoglobina glicosilada se encuentra menor a 9% y la glucosa en ayuno se encuentra menor de 260 miligramos. La metformina, dentro de sus principales mecanismos de acción que debemos de entender, es que disminuye la producción de glucosa hepática al inhibir la gluconeogénesis. Se inhibe la gluconeogénesis a través de la inactivación de una isoforma mitocondrial específica de la glicerofosfato deshidrogenasa. Esta enzima es responsable de convertir el glicerofosfato en dihidroxiacetona fosfato, evitando así que el glicerol contribuya a la vía gluconeogénica, y la inhibición de la MGPD, es decir, de la mitocondria específica de la glicerofosfato deshidrogenasa, conduce a la acumulación de NADH citoplasmático y una disminución en la conversión del lactato en piruvato, lo que limita las contribuciones del lactato a la gluconeogénesis hepática. El exceso de glicerol y el lactato se liberan al plasma.
Otra de las formas en las cuales actúa la metformina es aumentar la utilización de glucosa mediada por la insulina en los tejidos periféricos, tales como el músculo y el hígado, particularmente después de las comidas. Y por último, tiene un efecto antilipolítico que reduce las concentraciones séricas de ácidos grasos libres, reduciendo la disponibilidad del sustrato para la gluconeogénesis, es decir, del AMPK. El mecanismo por el cual la metformina reduce las concentraciones séricas de lípidos se debe a la activación de la enzima proteína quinasa activada por AMP en los hepatocitos. Por tanto, la fosforilación inhibidora dependiente de AMPK de la acetilcoenzima carboxilasa suprime la lipogénesis y reduce la síntesis celular de ácidos grasos en el hígado y en el músculo. También se ha investigado que la metformina actúa a través de la proteína Peutz-Jeghers, LKB1, para regular a la proteína quinasa activada por AMP. LKB1 es un supresor de tumores y la activación de la proteína quinasa activada por AMP a través de LKB1 desempeña un papel en la inhibición del crecimiento celular. Como sabemos, la metformina tiene una buena absorción a nivel del intestino delgado y su excreción es a través de la orina. La dosificación inicial del uso de metformina es el uso de una metformina de liberación inmediata. No se recomienda de primera instancia el uso de la metformina en liberación prolongada. Sobre todo es importante, como entre los efectos adversos más importantes son intolerancias gastrointestinales, se recomienda tomarse con las comidas para reducir estos efectos, al menos 2 veces al día. Cuando se usa metformina en liberación prolongada, como lo hemos visto en nuestros algoritmos terapéuticos, generalmente es en pacientes que han presentado intolerancia gastrointestinal, ya que la metformina de liberación prolongada ha demostrado mejor adherencia terapéutica. Sin embargo, no quiere decir que la metformina de liberación prolongada tenga efectos diferentes a la metformina de liberación inmediata. También es importante conocer que la metformina de liberación prolongada se toma una vez al día, regularmente en la cena, y se recomienda hasta 2 gramos una vez al día. Como se ve en la imagen, la metformina tiene una disminución esperada de la hemoglobina glicosilada como monoterapia de 1 a 2%, al igual que la dieta. Y las ventajas de su uso es sobre todo que tiene una buena reducción en la hemoglobina glicosilada. Los efectos secundarios generalmente son bien tolerados. Y algo muy importante que nunca se debe olvidar es que está súper contraindicado en pacientes que ya presentan una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros, pues entre los efectos secundarios más importantes se encuentra la acidosis láctica. Dentro de las contraindicaciones por las cuales no se podría usar de manera directa la metformina es una función renal alterada, es decir, una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros, enfermedad hepática activa o progresiva, abuso activo de alcohol, insuficiencia cardíaca aguda, antecedentes de acidosis láctica durante el tratamiento de metformina o inestabilidad hemodinámica. Dentro de sus principales efectos adversos, como ya los comenté, son los gastrointestinales, principalmente sabor metálico en la boca, anorexia leve, náuseas, malestar abdominal y deposiciones blandas o diarrea. Estos síntomas generalmente suelen ser leves, transitorios y reversibles después de la reducción de la dosis o la suspensión del fármaco. Sin embargo, se pueden manifestar incluso después de muchos años de consumo, inclusive después de 5 años. La deficiencia de vitamina B12 es un efecto adverso que es importante conocer y que muy pocas veces se menciona, puesto que reduce la absorción intestinal incluso en un 30% de esta vitamina y las concentraciones séricas se reducen hasta un 5 a un 10%. Sin embargo, no causa anemia megaloblástica. Y generalmente de manera clínica el paciente se encuentra sintomático. En la minoría de las veces se presenta como una neuropatía periférica.
Y por eso, dentro del control, al menos se espera que al año se puedan tomar controles séricos de vitamina B12. Por último, pero no menos importante, se encuentra la acidosis láctica, que en la mayoría de los estudios la acidosis láctica se presentó como un efecto adverso en pacientes que presentaban una creatinina sérica mayor de 1.5 miligramos y casi todos los pacientes presentaban al menos una contraindicación estándar para el tratamiento con metformina. Sin embargo, es importante considerar que la acidosis láctica inducida por metformina tiene una alta letalidad y su presentación incluso se encuentra en pacientes con función renal y función hepática normal. Siguiendo con el algoritmo, nosotros podemos observar que hay ciertos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sin una respuesta adecuada a metformina, es decir, que presentan tanto intolerancia al uso de la metformina, los efectos adversos no son tolerados y las metas de hemoglobina glicosilada menor a 9 y la glicemia menor a 260 también no está presente. Por lo tanto, vamos a entrar a la segunda parte de nuestro algoritmo, que es la terapia dual. Entonces, los fármacos a elegir para la terapia dual son sulfonilureas, inhibidores de DPP4 y pioglitazona. La elección de estos fármacos dependerá de las comorbilidades o del estado funcional del paciente. Entonces, para el uso de sulfonilureas, como se ve en nuestro algoritmo, las sulfonilureas se pueden utilizar siempre y cuando el paciente no presente algunas comorbilidades, es decir, se puede utilizar si la tasa de filtración glomerular es mayor a 60 mililitros, si tiene bajo riesgo de hipoglucemia y si el paciente no presenta características de fragilidad. Entonces, si cumple con estas características, se puede recomendar el uso de glimepiride o glibenclamida. Si durante el transcurso de la enfermedad el paciente presenta una disminución de la tasa de filtración glomerular por debajo de 45 mililitros, se recomienda suspender la sulfonilurea y cambiar a alguno de los fármacos de segunda elección. Si el paciente no presenta ninguna alteración en las tasas del filtrado glomerular y en la cita del seguimiento mensual llega a metas de control, es decir, una hemoglobina glicosilada menor a 9% y una glucosa plasmática en ayuno menor de 260 miligramos, podemos continuar con la sulfonilurea. Y se van a continuar con las citas de seguimientos, recomendado cada 3 meses, se le proporciona una receta resurtible y se sigue con la evaluación de la glucosa plasmática en ayuno y de la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, si el paciente no alcanza estas metas de control, pues ya se recomienda una terapia triple. A continuación veremos y recordaremos lo que es el mecanismo de acción de las sulfonilureas. Y como se observa en el esquema que pongo en la diapositiva, las sulfonilureas estimulan directamente la liberación de insulina de las células beta pancreáticas. Por lo tanto, se recomienda en pacientes que todavía tienen alguna función de las células beta. En la imagen se observa que el receptor de la sulfonilurea es un componente del canal de potasio sensible al trifosfato adenosina. Por sus siglas se observa como el canal potasio ATP. Este canal regula la liberación de insulina en las células beta y la unión de sulfonilurea con su receptor conduce a la inhibición de estos canales, altera el potencial en reposo de la célula, lo que favorece la entrada de calcio y la estimulación de la secreción de insulina. El efecto neto que vamos a tener es una mayor capacidad de respuesta de las células beta a los secretagogos como la glucosa y no glucosa como los aminoácidos, lo que da como resultado que se libera más insulina en todas las concentraciones de glucosa en sangre. También se han estudiado que tiene ciertos efectos extrapancreáticos, sin embargo no son de importancia clínica, pues sus efectos en la célula beta son mínimos.
Aquí cabe destacar que entre sus efectos adversos los dos más importantes son la hipoglucemia y el aumento de peso. Si bien cuando uno empieza a ocupar las sulfonilureas, tenemos que recordar que los niveles de hemoglobina glicosilada que alcanzan a reducir es entre el 1 y el 2%. También es importante destacar que se pueden combinar con otros fármacos hipoglucemiantes orales, como lo vimos en el algoritmo, iniciando una terapia triple. Y debido a este efecto que es hipoglucemiante, lo que se recomienda usar es las sulfonilureas de vida media más corta, que en este caso se recomendaría la glipizida, la glicazida y la glimepirida. Cuando un paciente empieza a usar estos medicamentos, es importante que se le haga de su conocimiento que estos fármacos pueden favorecer la disminución de glucosa en su sangre. Por lo tanto, la educación y la información en el paciente es muy importante. Es importante que el paciente sepa que la hipoglucemia se va a manifestar sobre todo al realizar ejercicio o al omitir una comida, hacer ayunos prolongados, aumentar la dosis del medicamento, usar fármacos, otros fármacos como antibióticos, el hecho de que tome o tenga alguna intoxicación por alcohol, si el paciente desarrolla insuficiencia renal o enfermedad cardíaca o alguna enfermedad gastrointestinal, si tiene una terapia concurrente con salicilatos, sulfonamidas, incluso ácido fíbrico y warfarina. Entonces, la hipoglucemia sí es un efecto secundario común, pero este se puede evitar siempre y cuando se dé una buena educación e información al paciente y se mantengan las dosis adecuadas. Como sabemos, los metabolitos de sulfonilurea se excretan por vía renal. Por lo tanto, en los pacientes con enfermedad renal crónica, el riesgo de hipoglucemia es mayor. El segundo efecto adverso más importante es el aumento del peso. Sin embargo, es un aumento de peso modesto, en donde por diferentes estudios se ha observado que el promedio general de aumento en 6 años es de 1.54 kilogramos. También existen ciertos efectos secundarios, pero son menos frecuentes, como son las náuseas, las reacciones cutáneas, que pueden ser desde un prurito, la presencia de eritema, erupción cutánea, urticaria e incluso fotosensibilidad, y tener pruebas de función hepática anormales. También otro punto muy importante son los efectos cardiovasculares, puesto que se había asociado con mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, esto se ve menos en las sulfonilureas de segunda generación. Y se cree que cuando se usa metformina y glibenclamida o alguna otra sulfonilurea, los efectos cardiovasculares protectores son a razón de la metformina, más que de una sulfonilurea. Por último, les dejo un cuadro en donde se observa las diferentes vidas medias de las sulfonilureas, en donde la lipicida es la que presenta una de las vidas medias más cortas, teniendo de 14 a 16 horas. Por lo tanto, siempre que se usen estos fármacos es importante que se haga en una sola toma o incluso dividido en 2 tomas. Entre los demás antidiabéticos que tenemos está el grupo de los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. Para poder entender esto hay que hablar primero de los péptidos GLP-1 y GIP, que son los polipépticos inhibidores gástricos. Estos tienen un efecto que ayudan a la regulación de glucosa. El GIP se encuentra producido por las células K de duodeno y yeyuno. El GLP-I es sintetizado por las células L de ilionicolo. Donde más se va a enfocar es en el GLP-I. Lo que es una reducción en la producción de glucosa hepática y aparte aumenta la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, el efecto que tiene este péptido dura muy poquito, dura aproximadamente 4 minutos. Esto debido a la acción del DPP4. DPP4, digamos, inhibe
o corta la acción del GLP-1. Entonces lo que va a hacer estos medicamentos es inhibir el DPP-4. Como viene el manejo de diabetes mellitus, aquí siempre lo va a dividir en metas control, o alcanzó metas control o no alcanzó metas de control. Aquí lo que se hace es que, por ejemplo, si siempre inicia el tratamiento de diabetes con metformina y presenta síntomas de intolerancia a la metformina, como malestar gastrointestinal, diarreas, se puede cambiar el tratamiento a una metformina de liberación prolongada o puedes agregar otro medicamento como el que les acabo de decir, los inhibidores del DPP-4, y estarle dando su seguimiento y ver si alcanza realmente las cifras de control. Si no, hay que estar cambiando de antidiabético. Siempre las metas de control las define como una hemoglobina glucosilada mayor a 9, mayor o igual a 9, o una glucosa capilar mayor de 260. Depende, si esto es menor, uno puede continuar, digamos, con la terapia dual, dependiendo qué medicamento vaya a agregar. Metformina más alguno de los demás antidiabéticos. O si de plano no alcanza esos controles, se puede agregar insulina, pero eso después lo vamos a... los inhibidores de la DP4 que hay en el instituto es la sitagliptina, que viene de 100 miligramos y se puede dar de 50 a 100 miligramos al día. Y la linagliptina, que viene de 5 miligramos, igual se puede dar una vez al día. Este se puede dar en los 3 niveles de atención. Sin embargo, aquí hay cosas que hay que tomar en cuenta. Tiene algunos efectos secundarios no malos. Por ejemplo, este tipo de medicamentos para el riesgo cardiovascular en insuficiencia cardíaca se ha visto un beneficio potencial. Sin embargo, para lo que es el peso como tal no hay un beneficio. No es que haya cambios en el peso. No es que suban ni que bajen. Lo que sí hay que tomar en cuenta en estos dos medicamentos es la tasa de filtración glomerular. En los dos. Si presenta una tasa de filtración glomerular de 45 mililitros por minuto, va a requerir un ajuste. Si hay una tasa menor a 30 mililitros por minuto, se recomienda no usarlo, porque ya no va a haber como tal tanto efecto terapéutico. De nuevo, si el paciente como tal alcanza las metas de control, una hemoglobina glucosilada menor o igual a 9 o una glicemia capilar de menor de 260, se continúa. Usualmente todo el algoritmo, como ya leyeron, viene de continuar con recetas resurtibles y darle su cita de seguimiento en 3 meses. Si no, puedes cambiar de medicamento. Otros medicamentos que puedes agregar a la terapia dual son los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa, tipo 2. Estos más que nada se mencionan como un medicamento complementario a los otros antidiabéticos. Este cotransportador se encuentra en el segmento S1 del túbulo contorneado proximal y tiene una capacidad, obviamente, de transporte de glucosa. Lo que va a hacer estos inhibidores, bueno, el medicamento va a inhibir al cotransportador, por lo tanto, el riñón va a tirar glucosa. Es como si hubiera una glucosuria, es, por así decirlo, como su mecanismo. En el instituto se encuentra la dapaglifosina, que viene de 10 miligramos, se puede dar 10 miligramos vía oral una vez al día antes del desayuno. Sin embargo, solo se puede dar de entrada en el segundo y tercer nivel. Ya nosotros en primer nivel, nosotros nos tocaría hacer las recetas de transcripción. Y al igual que los medicamentos anteriores, hay un beneficio en lo que hay riesgo cardiovascular e insuficiencia cardíaca. También va a requerir ajustes y se maneja más o menos como los anteriores. Si hay una tasa menor de 45 si hay una tasa, perdón, disculpe, de 45 mililitros, se va a requerir un ajuste. Si es de menor de 30 mililitros, ya no se recomienda. Este medicamento también no tiene tantos riesgos de hipoglicemia. En el algoritmo también divide un poquito a los pacientes. Si ustedes tienen pacientes cardiópatas con fragilidad, hay ciertos medicamentos que pues sí recomiendan más dar
que otros. Por ejemplo, estos recomiendan más en los que son pacientes cardiópatas, por ejemplo, en pacientes con fragilidad, porque pues no va a haber hipoglicemia. También sí presenta reducción del peso, pero no es tan apantallante. Sin embargo, sí, si vas a tirar glucosa por orina, obviamente va a haber riesgo de infecciones geniturinarias. Y también puede haber aumento de colesterol LDL. Y también relacionado con las infecciones geniturinarias puede haber riesgo de gangrena de Fournier. Otros medicamentos ya más que también pueden ser utilizados en la terapia dual son los agonistas de péptido similar al glucagón. Estos se recomienda más darlos en pacientes obesos con un índice de masa corporal mayor de 35, enfermedad cardiovascular ya establecida, y este medicamento, al igual que el anterior, solo puede ser dado en segundo y tercer nivel, y más que nada solo lo puede dar el endocrinólogo. Y de preferencia, como se parece un poquito al mecanismo, digamos, de los inhibidores de DPP4, pues no se recomienda usarlo junto con él. Bueno, aquí. Bueno, como es parecido, digamos, a los de P4, también hay que mencionar al péptido GLP y HIP. Este grupo de medicamentos lo que hacen es que van a ser como el gemelito o mimetizan la acción del GLP endógeno, lo que va a hacer que aumente la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón, por lo tanto disminución de glucosa, y va a aumenta un poco el efecto. En el instituto, el que se tiene el único que se tiene es el liraglutide de 6 miligramos. Entre los beneficios que tiene es que no requiere ningún ajuste según la tasa de filtración glomerular. Sí presenta entre sus efectos benéficos una disminución de peso, que es también lo que uno busca, y bueno, lo malo es que solo puede dar el servicio de endocrinología. Otra cosa buena, no hay hipoglucemias con este tipo de medicamento. Pero lo que sí va a pasar, pues sí va a haber efectos secundarios a nivel gastrointestinal, como náusea y vómito. Y sí se ha visto, pero es el más raro de todos, que haya presencia de pancreatitis. En insulina. Aquí básicamente lo que maneja el algoritmo es pacientes que de plano no logran, pero no logran para nada, hemoglobinas glucosiladas menor a 9 y una glucosa capilar menor de 260. Inclusive también a veces se subdivide, lo puedes agregar en pacientes con una hemoglobina glucosilada de 7 a 9 y una glucosa capilar de 130 a 260. Bueno, hay diferentes grupos de insulina. La que menciona primero lo que es el algoritmo van a ser insulinas basales, que va a ser la insulina NPH y la insulina glargina. Si se va a iniciar ya manejo como insulinas, se tiene que suspender las sulfonilureas y la pioglitazona, y se puede agregar insulinas basales, la NPH, la glargina, pero darla en la noche. El algoritmo menciona que puedes iniciar con 10 unidades al esquema de tratamiento que ya tengas. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta también que puedes iniciarla el algoritmo menciona a 0.3 unidades por kilo. Para ver que realmente hay un buen control, se le tiene que pedir al paciente que tenga su glucómetro y hay que estarlo vigilando constantemente. Tiene que haber una medida de glucosa capilar en ayuno y una medida antes de la comida, más o menos de 3 a 4 veces por semana, para poder realizar los ajustes. Y bueno, aquí se va a dividir en dos tipos de grupos, de nuevo.
Los que sí logran el control, se mantiene la dosis que ustedes hayan mantenido, darle una cita de seguimiento mensual y realizar la medición de la hemoglobina glucosilada trimestral y reforzar el entrenamiento para el uso de insulinas, más que nada para educar al paciente a reconocer las hipoglicemias. En caso de que, bueno, ahora viene el segundo grupo, en caso de que no haya un buen control, primero se tienen que descartar ciertas cosas, descartar que no haya una infección, pedirle que lleve una bitácora del automonitoreo y obviamente que se pegue el tratamiento, o podría haber también, y se tiene que descartar, sospechar diabetes de otro tipo, como la LADA o la MODY, la Mature Onset Diabetes of the Young. Y bueno, dado descartando eso, se pasa a otro tipo de esquemas. Otro grupo que hay que tener en cuenta, como les dije también en los grupos anteriores, es pacientes que tengan riesgo como tal elevado de hipoglicemia o su tasa de filtración glomerular sea menor de 45 mililitros o fragilidad. En esto se prefiere mejor si tú ves que tu paciente es un viejito o que sea dependiente o algo, en lugar de iniciar con NPH también se puede iniciar, como les he dicho, con insulina glargina en la noche, pero a una dosis de 0.3 unidades por kilo y estar evaluando. Eh, Aquí más que nada sí pues van a tener que hacer mancuerna con el cuidador o con el familiar con el que vaya el paciente. Después, si no hay metas, si no se alcanzan las metas en el tratamiento, de nuevo, hemoglobina glucosilada mayor o igual a 9 o glucosa capilar igual o mayor a 260, y tomando en cuenta que son pacientes esto sí es muy importante, pacientes que no tienen riesgo de hipoglicemia, y que su tasa de filtración glomerular sea de menor de 45, que no sea menor de 45 o que presenten fragilidad, se cambian a las insulinas mezcladas. Una puede ser la insulina NPH o glargina, se cambia a la insulina premezclada 75-25. Aquí lo que hay que hacer es realizar el cambio, se debe sustituir la dosis de unidad por unidad. O sea, si yo me pongo 30 de NPH, entonces hay que poner 30 de esta, de la premezclada. Pero esta se va a dividir. 15, si yo me voy a poner ahora 30 de la nueva, tienen que ser mitad en la mañana, mitad en la noche. Y realizar la vigilancia. Aquí la dosis máxima de primera instancia son 25 unidades por aplicación. Y obviamente ya saben dividir en dos dosis. Como siempre, tiene que realizar vigilancia de la glucosa capilar para evitar los cuadros de hipoglicemia. En caso de que aún así no lograra un manejo como tal, se puede intensificar a 3 dosis de insulina premezclada. Se pueden agregar, por ejemplo, el algoritmo menciona 10 unidades antes de comer. Y lo mismo, tiene que estar siempre su control con glicemias capilares. Bueno, esta sí se puede dar en los 3 niveles de atención. Es lo bueno, la mayoría, bueno, todas se pueden dar en los 3 niveles de atención. Y bueno, la insulina Lispro y la insulina de acción rápida son más que nada se agregan cuando no alcanzas el control con las demás, pues ya de plano cuando no alcanzas el control con las demás y necesitas agregar la insulina de acción rápida para, digamos, un poquito antes de las comidas. Pero yo considero, por ejemplo, a mi punto de vista, yo siento que estarle jugando con la insulina premezclada, por eso el algoritmo es tan claro o bueno, tan insistente en eso de que no haya riesgo de hipoglicemia, porque aquí sí es, pues el grupo protamina sí lo que va a hacer es como que alentar un poco, para que sea como una NPH, para que su mecanismo, bueno, su tiempo de acción sea un poquito más lento, pero pues también tienen que tomar en cuenta que tienen la Lispro, que es su tiempo de acción es 5 a 10 minutos. Entonces sí hay que ser muy claro con el paciente y decirle que pues ya viene mezclada, son menos piquetes comparado que me ponga NPH, porque es el siguiente paso que te pongas alguna insulina basal
una alergina o una NPH, pero que en las comidas copiosas, por así decirlo, la comida como tal, te tengas que poner una insulina lispro. Yo siento que es la ventaja, pero yo considero que sí son muy difíciles a la hora de manejar para evitar los cuadros de hipoglicemia. Bueno, en estos no me lo menciona como tal el algoritmo, o sea, sí dice que se pueden dar los tres niveles de atención, pero yo considero que las insulinas premezcladas y ya como que su combinación, la insulina NPH o la gragina, más los bolos de insulinas de acción rápida, se tienen que dar previa evaluación del endocrinólogo o del médico internista.